Hola amigos, mi nombre es Ruth. Yo soy Sani. Y esto es Choque Cultural. Amigos, en este video voy a hablar de los choques culturales que he tenido acá en Perú. Hay muchas cosas sorprendentes para mí, como había las cosas para Ruth en la India. Y de verdad estos choques culturales son muchos, pero en este video voy a hablar de 10 choques culturales. Y Ruth, que está a mi lado, va a explicar y va a darme un poco de información sobre estos choques culturales, porque las cosas son diferentes acá que en la India. Entonces, vamos a comenzar. El primer choque cultural que vi aquí es que comen demasiado. No sé dónde va toda esa comida, pero comen demasiado. Y si vamos a la calle, ya de nuevo comer. Y a veces ha pasado así como que comimos almuerzo y ya pues salimos a la calle. Y en un rato yo pues estoy súper lleno, pero ella pues ya, para ser peruana, amor, comemos eso, papa rellena o algo así. Y yo, ¿qué? Pero acabamos de comer en la casa, pero no quiere eso. Ya pues vamos emoliente, con queso, no sé qué choclo y qué cosas. Choclo con queso. Choclo con queso. Y ya pues empanadas cuando pasamos por un tambo. Y ya pues con razón tienen muchos restaurantes y muchos tambos y hay bastante comida. Sí amigos, la verdad es que los peruanos comemos bastante y pues es que nuestra gastronomía es bastante amplia, muy variada, entonces es inevitable, yo creo, porque como les conté muchas veces, yo en India bajé bastante de peso y era por eso de que no estaba picando en la calle cositas, no era de eso. Aparte si pica, pues allá todo es vegetariano, hasta lo que comen en la calle. Entonces pues no te engorda, pero acá es bastante fritura. Puedes comerte unas, no sé, una hamburguesa, una papa rellena, yuquitas, bombitas. El segundo choque cultural que tuve acá son maniquís deformadas, así les llamo, porque las maniquís son como que su parte de atrás es como que así chueco, como que yo al principio cuando fuimos al mercado, allá vi, ¿qué pasa estos? Y pregunté a Ruth, pues, ¿no? Que estos maniquís, ¿por qué están así tan deformados? No se refiere a eso, se refiere a esos maniquís que están así con el trasero bien así. Sí, así bien. Bien salido. Y así pues, ¿no? Sí. Y él le decía eso, ¿por qué son así? O sea, bien potonas y parece que sí, su cuerpo estaría deformado. Y yo pensé que sí, estaba así, tal vez que ponen afuera en la calle, tal vez por sol están así un poco chuecas, que sí, así. Pero no, luego ella me dijo que sí, es así, que ya pues con razón. Ponen así para dar expectativa que así va a quedar ese jean, pero en realidad a veces es diferente. Pero, bueno, eso también es un choque cultural, porque en India los maniquís son normales, Ruth también ha visto, muy normal. Y no ponen así ropa muy apretada, pues, ¿no? Solo salvar cambio, sari. Es normal, pero aquí exageradamente. Solo esa parte, el trasero, ya pues lo muestran más grande. Más grande esto. Eso es algo gracioso también para mí, porque es así. Yo creo que, como dices tú, quieren hacer ver que así te va a quedar, ¿no? El jean, ¿no? Pero pues no todos tenemos el mismo cuerpo. Hay mujeres que tienen menos nalgas, algunas son caderonas, otras no. Entonces todos tenemos diferente tipo de cuerpo. Pero pues como dice Sonia, a mí me dio mucha risa cuando me lo comentó. Sí. Yo nunca pues lo he notado raro porque toda la vida lo he visto así, pero cuando él me dijo, ¿por qué ese maniquí es deformado? Y fue deformado y realmente pues todos los que somos de Latinoamérica, bueno, al menos en Perú, no sé cómo sea en otros países, pero acá son así, ¿no? Como que bien angostito acá y está como que doblada todavía. Entonces eso le parecía deformado a él, porque sí, los maniquís allá son normales, están paradas normal, una pose normal pues, ¿no? Y son delgaditas, entonces acá son bien potonas y piernonas. Sí. Y se ve raro pues para él. Y otra cosa también, amigos, que he visto acá en ese Carbos o en mecánicos, y allá hay así, ¿cómo se llama? Pósters. Carteles. Sí, hay carteles de así mujeres semidesnudas y así casi desnudas. Y cuando al principios, en días así iniciales,
cuando llegué acá. Cuando pasamos pregunté a Ruth también pues que ¿por qué ponen así? Pensé que así habían mujeres adelante o en bikini lavando los carros o algo así. Pero no, un día pasamos y vi un señor panzón ahí lavando los carros. Dije, es una trampa nomás, solo para atraer a la gente. Tercero choque cultural, amigos, es que he visto aquí muchas mujeres trabajando, como en Grifo, en India. Jamás en mi vida he visto eso. Es que aquí veo que muchas mujeres trabajan y veo más mujeres trabajando así en la calle que los hombres. Y eso es muy chocante para mí porque en India no lo veo. Sí, amigos, este también fue un choque cultural para mí estando en India porque normalmente aquí se ven muchas más mujeres vendiendo en la calle y cosa que en India son los hombres los que venden en la calle. Es muy difícil que veas mujeres vendiendo en la calle, sea comida, sea prendas de vestir, sea lo que sea, la mayoría son hombres. Son muy pocas veces que he visto mujeres vendiendo en la calle en India. Y no es que las mujeres en India no trabajen, o sea, no es que todas vivan en su casa para atender a su marido y sus hijos, no. Claro que son muchos los casos que sí, las mujeres se quedan en casa, pero hay situaciones en las que la mujer sí sale a trabajar, pero no son así de ambulante, es muy poco. La mujer sale a trabajar solo si tiene su negocio propio, si tiene su profesión en una empresa. ¿Qué más? ¿Qué o más? Del Estado. O del Estado. El siguiente choque cultural, amigos, es que los jóvenes hablan abiertamente o sin tener algún problema de sexualidad con los mayores. Y eso fue algo para mí muy sorprendente porque jamás en mi vida he hablado de sexualidad con mis tíos, con mis padres, solo con amigos nomás, pero con los mayores jamás en la vida. Ni puedes mencionar partes íntimas como pene, vagina, estas palabras jamás puedes mencionar frente a los mayores. Pero aquí sí puedes hablar abiertamente de esto. Aquí es un poco más abierto ese tema de la sexualidad, incluso niños hablando de estos temas con sus padres, inclusive los padres mismos le hablan a sus hijos, a los pequeñitos, ¿no? Como una manera de cuidarlos también. Yo creo que es importante, enseñarle a los niños estas cosas. Claro que no todo detalladamente, pero hay ciertas cosas que un niño a cierta edad debe de saber sobre la sexualidad. Sí, entonces a mí me parece, entonces a mí me parece bien. Amigos, otro choque cultural es que aquí he visto que los jóvenes trabajan y estudian al mismo tiempo, lo que en India no he visto. Aquí he visto que trabajan medio tiempo, part-time o full-time, pero en India no es así. Eso es algo chocante para mí, creo que tiene mucha presión también de trabajo y estudios y creo que puede ser un poco complicado, porque si yo lo veo como que salir del instituto, ir a trabajar, ¿en qué tiempo descansas? Pues no. En India, Sony me cuenta que no hay horario part-time de trabajo, no. Así como hay acá de trabajas 4 horas al día, en India no hay ese horario. India es tan grande, si en otros estados hay, no sé, pero en norte no he visto que pase esto. Ni he visto a algún amigo trabajando y estudiando a la vez. No. Y el problema acá es que los padres no ahorran para los estudios de sus hijos. Sony me cuenta que los padres, a partir de que sus hijos tienen 5 años, ya están ahorrando para sus futuros estudios en la universidad, cosa que los padres aquí no hacen. Esa es la diferencia, por eso pues muchos jóvenes terminan trabajando y estudiando, porque no hay apoyo. Sí, amigos, eso hacen allá porque he visto también, en mi caso también hicieron así mis padres. Hay un depósito fijo en banco. Allá van ahorrando cuando el hijo ya tiene 18 o 19 años. De allá ya está maduro ese bono y ya pues pueden retirarse y pueden estudiar. Sí, los indios son bastante ahorradores. Este choque cultural de verdad es muy sorprendente para mí porque hasta hay canciones de esto. Eso es no querer casar. Hay varias canciones que hablan de eso, que soltería, como que estar soltero, ya pues no tienes obligaciones y eso. Pero en India es totalmente diferente. Hay canciones de bodas. Cuando dice, la chica dice, pues, ¿no? Que mang meretare verde, como que ya pues pones cosas polvo rojo en mí, allá que hazme tu esposa. Hay muchas canciones que tienen que ver con la boda y... Con querer casarse. Sí, con querer casarse, pero aquí opuesto. No quieren casarse,
Y eso es algo sorprendente para mí, porque como me han dicho y he visto también que la pareja, como que están saliendo como novios, no quieren casarse. No sé cuál es el problema. Matrimonio para mí al menos es algo bueno, yo respeto bastante al matrimonio. Pero aquí no quieren casarse, tampoco les juzgo, es su forma de vivir, es diferente cultura. No estoy aquí para juzgarlo, pero es un choque para mí. ¿Por qué no quieren casarse acá? Creo que muchos, la mayoría de hombres y ahora también mujeres, le teme al compromiso, quizás a que todo termine mal, porque pues muchas de los matrimonios que se han terminado acá son la mayoría por infidelidades. Entonces creo que no quieren pasar por esa etapa, quieren vivir siempre tranquilos, sin tener que darle explicaciones a nadie. Y como le dice Sony, hay muchas canciones que hablan sobre este tema, ¿no? De que quiero vivir mi soltería, no le tengo que dar explicaciones a nadie y cosas así. Entonces, creo que desde niño escucha estas canciones y también, pues, ¿no? Se le mete en la cabeza y ya no me quiero casar. Inclusive yo misma fui ese tipo de chica. Sí, Yo no me quería casar, de verdad. No pasaba por mi mente el tema de casarme. Pero llegó a mí. Sí, amigo, sí, creo que es tema cultural. En las mismas canciones lo podemos oír. Cuando Sony dice pues que en las canciones de India hablan sobre querer casarse. Sí. Aquí no, aquí todo es quiero vivir soltero, soy feliz soltero. Ajá. Entonces pues es tema cultural, creo. Otro choque cultural, amigo, que jamás he visto en mi vida en la India, a mi mamá, mi tía, mi hermana salir con la toalla del baño. Allá llevan su ropa, se ponen en el baño y salen así. Llevan esa toalla solo en su cabello. Pero aquí sí, un incidente, como que yo pasaba por aquí por cocina y atrás hay un baño. Y mi suegra un día salía ahí y qué roche, de verdad. Yo como que salí ahí y apenas como que ella también salía y yo... y ya me volteé, porque de verdad me da mucha falta porque para mí no es algo normal ver así, y menos de la familia, y menos mi suegra que es como mi mamá. No puedo imaginar a mi mamá verle así como que solo con una toalla. No. Lo que hacen allá es, bueno, lo que hacíamos todos allá y lo que me dijeron pues también que es correcto hacer allá para ellos, es llevar toda tu ropa, la que vas a ponerte, y ponerla ahí en el baño, y cuando sales te secas todo y te pones la ropa que vas a usar, la limpia. Uh-huh. Entonces salen ya cambiados de la ducha. Al menos así hacíamos nosotros, sí. Yo también hacía eso allá en India. Y pues yo le mencioné muchas veces que en Perú no es así. Te va a tocar sí. Muchas veces ver a mi mamá, mi hermanita, mis primas quizás salir con toalla, entonces es muy común. Y él me decía, no, qué vergüenza, yo me voy a voltear, y pues ya le tocó pasar por esto. Sí, y cuando vamos a la playa también, cuando se llama pie de bikini, Dios mío, no ponen bikini exageradamente. Así, no, bien, un enterizo, o sea, un enterizo. Pero aún así, a veces pone short, y yo me imagino que si mi papá viene un día acá, ver a su consuegra así, se va a morir de vergüenza. Porque esas cosas es un gran choque cultural. Y pues, así son las cosas, pues. De verdad esto es más chocante para él, porque creo que él ha crecido en un pueblo, entonces es un poco, o muy, muy chocante, creo yo. Sí. Creo que si hubiera sido de ciudad, no hubiera sido tan chocante como lo es, ¿no? Ahora. No sé, de verdad no sé, porque creo que hasta de un chico de ciudad también va a sentir así, porque en India no pasan estas cosas. No pasan, así ver a su mamá en bikini no pasa, porque tú misma has visto que cuando las indias van a las playas están en así short hasta rodillas. Un short bastante largo. Claro, aunque sea de ciudad o de pueblo no importa, pero sí va a sentir mucha vergüenza. Otra cosa chocante para mí fue que me llamen con mi nombre. Ya no importa, pues pueden llamar con mi nombre, pero así niños como que sus hermanos, mis cuñados, que también me llaman con mi nombre, así Sani y esto. Y un día así cuando estábamos a distancia, después de casarnos, cuando Ruth vino acá, un día estábamos así videollamada yo con mi familia y su hermana menor Camila
me dice, pues, hola Sunny, y todos se chocan. ¿Cómo puede llamarle con tu nombre? Porque yo también tengo mi prima de misma edad y ella no me llama con mi nombre. A veces dice, pues, Sunny, y su mamá, di Sunny Bhai, hermano, dilo. Porque ella decir nombre de algún mayor no es mal visto. Y lo que les quiere decir Sony es que en la India los menores tienen una forma de llamar a los mayores, no pueden llamarlo por su nombre. Como que yo soy mayor, mi cuñada es menor y jamás me ha dicho, Ruth, pásame esto o pásame lo otro. No, me dicen Baby Ruth. Todas las personas que son menores que yo en la India me dicen Baby Ruth. Entonces, una persona mayor que yo sí me puede llamar por mi nombre, pero yo no le puedo llamar por su nombre a esa persona. Sí. Es así. Entonces, eso es un poco chocante también para él, y creo que para mis suegros, si es que algún día vienen, pues va a ser un poco también complicado escuchar sí. a mis hermanitos llamándolo solo por su nombre cuando ya es mala educación esto. Sí. Y pues una vez me preguntaron, una chica me preguntó que a su novio le decían, sus amigos le llamaban sir o señor, ¿no? En inglés. Y me dijo, quizás que, no sé, tal vez está casado y por eso le dicen, no, no es así. Esto es por respeto también, porque quizás también es mayor. Muchos amigos de Sunny le llaman sir o señor. Y para mí es muy raro que un amigo, es como que mi amiga me decía, hola señora. Yo, mi amiga que me diga señora, es rarísimo. Yo hablé con dos de sus amigos y le pregunté, ¿no? ¿Por qué le dices señor? Dile por su nombre, es sí. de tu edad. Y era mayor incluso que él, pero como lo conoció en una situación como que Sony era el maestro y él era el alumno, entonces hay más respeto. Por eso mismo le llamaba señor. Sí, aunque llevamos casi 6 años de amistad, jamás me ha llamado solo con mi nombre, solo Sunny Sir. Otro choque cultural, amigos, es comer en la mesa, porque en India, en su cultura, desde antigüedad, es comer en el piso y hacen así, pues algo así se sientan. Pero aquí toda la familia se junta en la mesa y comen ahí. Para mí sí fue algo chocante también. Yo sabía que existía este sistema, porque en India también algunas familias ahora sí usan la mesa, pero sí hablamos de la cultura, que es algo cultural, es comer en el piso. Sí, amigos, seguramente muchos de ustedes han visto fotos de niños comiendo en el piso y han dicho, ay, pobrecitos, esto que lo otro. No tiene nada que ver con el tema de que tengan o no tengan dinero. Es algo cultural. Según Ayurveda, es mejor comer en esa posición para el sistema, para que dijera mejor. Sí. Entonces, no es que son pobrecitos. Así es la manera en la que ellos están acostumbrados a comer. También en las bodas, no es como acá que ponen mesas para los invitados, para que se sienten, no. Allá solo hay sillas y solo para que vean el espectáculo, pero al momento que comen, la mayoría come parado, agarra su platito así y come. Algunos pues sí se sientan en el piso, así de esa manera. Entonces es algo cultural. Yo cuando llegué a la India, recuerdo que en su casa no había mesa, entonces yo dije, ¿dónde comen si no tienen mesa? Obviamente no se lo dije a él, yo lo pensé nomás, dije, me parecía extraño, yo no sabía eso, pues no tenía idea de lo cultural antes. Poco a poco fui aprendiendo, pero me pregunté que dónde comían, porque si no había mesa y silla no entendía. Entonces había momentos en los que comíamos en la cama solo con él, porque el horario de la comida también allá es rara, no es que todos se juntan y dicen hora de comer y a comer, no. Cada uno come a la hora que quiere comer, al menos en su casa es así. No voy a hablar por toda India, pero al menos en su casa es así. Sí. Y era extraño para mí, porque a veces sí había momentos en los que comíamos todos, pero cuando comíamos todos no era en la cama, sino era en el piso. Sí. Hacíamos como un redondito, un círculo, y así todos comíamos. Sí, amigos. Sí, así que no crean que es porque son pobres y no tienen... No, en realidad... Es algo cultural. Sí, es algo cultural, porque he visto en otras familias que pues puede que sí tengan dinero y aún así comen así. Sí, hay muchos, en sur de India más que todo. Y conocí a una familia que tenía así casa bien bonita de 5 pisos, pero toda su familia se juntaba y se sentaban en el piso y allá comían.
Entonces no tiene nada que ver que tengan dinero, no, es algo cultural y eso es que viene desde hace muchos Antigüedad. Sí, antigüedad. Otro choque cultural para mí fue la venta de la carne, porque aquí tienen la carne así como que colgado y con su piel. En India no es así, no he visto así, porque allá tú vas y de allá cortan una gallina o ese pollo y te venden. Pero aquí ya está matado y todo, está colgado. ¿Por qué lo venden así? Creo que es para demostrar, pues, ¿no? Que hay carne disponible. Es muy normal para nosotros. La mayoría de nuestros países latinos, pues, no son vegetarianos. Entonces, no es chocante ver un pollo, no sé, res, todo ya picadito, pues, ¿no? Entonces, es muy normal. Y la mayoría, pues, en su país es vegetariano. Entonces, por esto es que no se ve este tipo de cosas, ¿no? En los mercados de India. Es más, en los mercados nunca vi una sección de carnes. Sí. No hay. Nunca he visto. Amigos, próximo choque cultural era lo que viví ya recientemente. Esa de pelar, porque en India jamás me pasó, aunque haya más calor, pero jamás te pela, porque creo que allá el calor te hace sudar y siempre está así mojadito tu piel y no pelas. Pero aquí de verdad yo no lo creía, ella me dijo que sí vas a pelar, usa bloqueador y todo. Pero un día fuimos a Perulandia y vi a un hombre que su hombro estaba así pelando. Y dije, ay Dios mío, ¿qué le está pasando? Así. Y ya pues a mí me pasó. En la cara todavía. En cara todavía, Dios mío. Hice videollamada y mi hermana casi le da un infarto. ¿Qué te está pasando? Parece como que quemado así con fuego. Que no es eso, es el sol que me quemó. Yo creo, no sé, corríjanme si es así, yo creo que no es el sol lo que te quema, porque yo he vivido toda mi vida en Perú y nunca me he pelado. Esta es la primera vez que me pelo y es porque estuve 4 horas en el mar. Yo creo que fue el agua salada porque nuestros labios se partieron, nuestra cara se peló por pedacitos y estaba pues así blanco acá, negro acá. Entonces pues estuvo demasiado feo, por eso no grabamos también como les dice Sony. Pero yo creo que es por el mar. Ya amigos, entonces esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, denle like, dejen sus comentarios. Sí amigos, también ya quedan pocos días para que se realice el sorteo internacional. Entonces si aún no te has suscrito al canal, puedes suscribirte ahora y dejar tu comentario en ese video para que puedas participar. Solo son esas 2 condiciones. Y pues te estarás llevando 6 premios, joyas de la India. Te vamos a dejar en la cajita de descripciones para que puedas participar. Y pues eso sería todo. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao. Chao.